Buenas tardes, buenos días y buenas noches. Mi nombre es Juan Diego Patiño, soy del grupo OR, soy del programa Ingeniería de Alimentos y hoy le vengo a hablar sobre un tema de nuestro país que es la paz. El tema de la guerra empezó en el año 1960 hasta la actualidad. Esto empezó por las guerrillas que son de extrema izquierda y después fueron llegando los paramilitares que son de la extrema derecha. También hace poco llegaron también los carteles de la droga y las bandas criminales. Esas fueron financiadas por el narcotráfico. Y pues hasta ahora, según las cifras de la Agencia Nacional de Reintegración ARN, desde el 2003 hasta el 2016 hay más de 50.000 millones de guerrilleros y paramilitares que han iniciado el proceso de reinserción. Estos son los principales grupos ilegales que han dejado las armas en el país. La primera es Movimiento 19 de Abril, que significa la M19. Fue una guerrilla principalmente urbana que surgió en 1970. Es el primer grupo armado que firmó el acuerdo con el gobierno de paz. Logró constituirse como un partido político el 8 de marzo de 1990, durante el gobierno del presidente Virgilio Barco, y bajo la dirección de su líder Carlos Pizarro. El grupo entregó las armas con unos 1.000 hombres y se constituyó el partido Alianza Democrática M19, que años después se desintegró. Movimiento Armado Quintilame. Fue un grupo guerrillero formado por indígenas del suroeste del país en 1984, cuya principal misión era reivindicar reclamaciones en las etnias nativas. El pequeño grupo de aproximadamente 130 miembros se desmovilizó tras firmar la paz en mayo de 1991 con el gobierno de César Gaviria. Corriente de Renovación Socialista, CRS. Fue una disidencia del Ejército de Liberación Nacional, ELN, segunda guerrilla después de la FARC más grande que hay en el país, que casi al final de la administración de Gaviria decidió entablar negociaciones de paz. Unos 650 combatientes entregaron las armas el 9 de abril de 1994 en el departamento de Sucre Norte. Ejército Popular de Liberación, EPL. Fue fundado en 1967 en el departamento de Antioquia. Fue considerado el tercer grupo guerrillero más grande después de las FARC y el ELN, aunque la mayoría de sus miembros dejó las armas en febrero de 1991. Una pequeña fracción sigue activa en el noreste del país, dedicada al narcotráfico. Unos 2.500 guerrilleros entregaron las armas en este proceso de paz. Los guerrilleros formaron un movimiento político de esperanza, paz y libertad, que también se usó con las siglas EPL, que soportó los ataques armados de la FARC y se desintegró unos años después. Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT. Fue un partido político que inició la lucha armada en contra del gobierno a mediados de los años 80 y durante la administración de Barco decidió entregar las armas a alrededor de 200 miembros. Se desmovilizaron el 25 de enero de 1991, aunque el PRT no logró reorganizarse con un partido político. Varios de sus excombatientes se unieron a M19 y otros aún siguen activos en organizaciones sociales y de derechos humanos. Autodefensas Unidas de Colombia. Fue una organización que aglutinó a varios grupos paramilitares y de ultraderecha que surgieron en los años 80 con la financiación de los narcotraficantes y con algunas ayudas de la FARC. Las Fuerzas Armadas y del sector político se desmovilizaron entre el 2003 y 2006, tras acuerdo con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, pero muchos de sus miembros pasaron a formar parte de otras bandas delincuenciales, como durante este proceso entregaron armas unos 30.000 paramilitares. Y por último, Fuerzas Armadas Paramilitares ASFARC. Surgieron en 1964, cuando un grupo de autodefensas campesinas que actuaban en medio de la violencia que se enfrentaban en sectores armados vinculados con los partidos liberal y conservador, se transformó en una organización guerrillera de corte marxista. Las FARC protagonizaron frustradas negociaciones con el gobierno de Belisario Betancur, con Gaviria y con Andrés Pastrana. El grupo decidió ahora dejar las armas
para convertirse en un sector político legal después de casi 4 años de negociaciones. En Cuba se estima que unos 80.000 guerrilleros han entregado las armas.